Un tema quizás un poquito peliagudo, pero seguramente que vamos a sacar grandes lecciones en esta mañana para nuestras vidas. Esta palabra en Éxodo fue escrita más de 3000 años desde nuestra era. Y hace más de 3000 años Dios deposita en Moisés su ley. Y deposita la ley al hombre para que el hombre tenga una referencia moral en su vida. Si no existiese ninguna ley en el Estado español, entonces el Estado español entraría en el caos. ¿Amén? Si no existiese un código y una ley de circulación, las carreteras se convertirían en un caos. ¿Por qué existe una ley de circulación? Para que no haya heridos, para que no haya muertos y para que todos podamos aprovecharnos de las carreteras y podamos... Voy a poner un poquito más para acá para que ella me pueda ver porque está así un poquito inclinada. Y para que todos podamos ir por la carretera tranquilamente con nuestra familia. Pero si no existiese ningún código, si no existiese ninguna ley, entonces sería el caos en la autopista. Uno podría ir a 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Por el carril, si hay 4 carriles, pues por el más de la izquierda, y viendo el paisaje con su familia, mientras otro podría ir a 230 kilómetros por hora, conduciendo como quisiera. Podría adelantar en línea continua, en línea discontinua, podría adelantar en curva o podría hacer lo que quisiera. Podría llevar por la autopista un Fórmula 1, ¿verdad? O podría llevar una carreta con caballos. Entonces, todos estamos de acuerdo que las leyes de circulación nos llevan al buen funcionamiento de la circulación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya estamos de acuerdo en algo. Si no hubiese leyes en el Estado español del comportamiento que tiene que tener un ciudadano español, nadie pagaría impuestos. ¿Cierto? ¿Cuántos pagarían impuestos voluntariamente si no fuese voluntario? Ninguno. Si la ley no dijera que no se puede, no hay nada prohibido en España, o sea, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Uno podría pues subirse al 5.º piso y tirarse a la piscina como hacen en muchos sitios. Y otro podría decir, bueno, pues a mí, no sé, me apetece el televisor del vecino, entro en la puerta, le robo, me llevo la televisión, no pasa nada, no hay ningún delito. ¿Viviríamos en una sociedad así? Seguramente que no. Entonces estamos también de acuerdo todos en que las leyes del Estado español nos protegen, cuidan a los ciudadanos y nos hacen convivir en paz, ¿cierto? Amén. Estamos de acuerdo ya en dos cosas. Entonces, ¿cuál es la referencia moral para el ser humano? Porque si no existiese ninguna referencia moral, ninguna ley, el ser humano podría hacer lo que quisiera, moralmente o inmoralmente. Es decir, yo podría acostarme con una niña de 8 años, porque no es inmoral. Otro podría decir, pues yo puedo hacer cualquier otra cosa porque no hay ninguna ley que lo prohíbe. Por eso Dios establece la ley suya al ser humano para la protección del ser humano. El ser humano está protegido bajo las leyes establecidas por Dios antes de la fundación del mundo. En esa ley hemos visto que el adulterio, la fornicación, son pecados delante de Dios. Que no podemos tener relaciones sexuales cuando, cómo y con quien queramos, sino bajo la cobertura de la presencia de Dios. Eso quiere decir bajo el estado y bajo la protección del matrimonio. Los hijos y las hijas que nos nacen deben de nacer bajo la protección de ese matrimonio. El padre y la madre, cumpliendo los papeles que Dios les ha otorgado delante de su presencia, llevan a cabo sus familias y llevan a cabo la felicidad de sus hogares porque están bajo la cobertura de la presencia de Dios y de la gracia de Dios. Pero si quitásemos esa gracia de Dios, si quitásemos ese marco establecido por Dios de la moral de Dios, entonces el hombre comenzaría a estar por debajo de la naturaleza animal. Y el hombre fue creado no como un animal, sino que fue creado a imagen y semejanza de Dios. No somos la evolución de millones de años de los primates, no somos la evolución de millones de años de células, sino que somos el propósito de Dios, de la creación de Dios. Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Lo crea con un alma, lo crea con un espíritu y lo crea con un cuerpo. Lo más importante de tu vida no es tu cuerpo.
ni son tus sentimientos, es tu espíritu. Tu espíritu es el que va a permanecer eternamente, o bien en el cielo, o bien en el infierno. En estos días hablaba con una persona de otra religión y me decía, bueno, cómo era lo suyo, y yo le comentaba, bueno, entonces, si cualquiera puede salvarse en el último momento, haciendo las cosas a última hora y bien, entonces, ¿qué sentido tiene, verdad, seguir los caminos de Cristo? Dios ha establecido que Dios no puede ser burlado. Y Dios te dice en su palabra, cuando oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo va a ser la próxima vez que puedas escuchar acerca de la salvación. Y el hombre de nuestros tiempos está endureciendo su corazón contra Dios. Está diciendo la ley que Dios ha establecido, la ley moral que Dios ha establecido en la Biblia, la podemos romper, la podemos quebrar, podemos hacer cada uno lo que queramos, las mujeres, los hombres, cualquier persona, nadie le puede decir lo que está bien y lo que está mal, y estamos entrando en el caos social. En un caos donde los hijos no saben de qué padres son, ni tan siquiera ya ni la mujer sabe a lo mejor ni de quién se quedó embarazada, ni el hombre sabe ya ni con cuántas mujeres se ha acostado. Porque cuando dejamos y rompemos las leyes de Dios, comenzamos a entrar en el caos. Y comenzamos a entrar en mezclarnos los unos con los otros, y comienzan a surgir nuevas enfermedades, como surgió allá por los 80 la enfermedad del SIDA. La enfermedad del SIDA no existía de la misma modo que la enfermedad del sífilis no existía sin la prostitución. La sífilis, la gonorrea y muchas otras enfermedades nacieron allá por el siglo XVIII, cuando comenzó la prostitución a ser un acto normal y declarado en muchos lugares. Dios quiere preservar tu familia. Amén. Dios quiere preservar tu vida, y por eso Dios ha establecido su ley. Muchos dirán que la homosexualidad o la transexualidad, el lesbianismo, no son pecado. Ahí encontramos a las iglesias inclusivas, entre las que se incluyen confesiones, religiones completas, congregaciones o iglesias individuales. Una de las primeras iglesias que se establecieron para asistir a los homosexuales fue la Liberal Catholic Church, Iglesia Católica Liberal de Sydney, en Australia, en 1916. Esta fue la primera iglesia que dijo que la homosexualidad no era pecado. En 1946, el arzobispo George Hyde, de la Comunidad Católica Eucarística, celebró una misa para y por los gays de Atlanta. En 1956, activistas gays fundaron la Church of One Brotherhood. Y en 1962, un pastor congregacionista inició un ministerio declaradamente dirigido a los homosexuales de Nueva York, y la primera confesión específicamente gay y de transgénero, no solamente como una congregación individual, fue la iglesia de esta comunidad metropolitana en 1968. Hay 3 pasos que el movimiento gay está llevando a cabo. El primer paso es la declaración de que ellos tienen derechos sociales, y eso es verdad. Amén. Todas las personas que nacen en el mundo deben de tener derechos sociales. El primer paso que ellos han dado es declarar que es normal ser homosexual. La homosexualidad no es una enfermedad, como algunos declaran. La homosexualidad no es nada raro, como otros dicen. La homosexualidad es un pecado, al mismo nivel que el adulterio o la fornicación. No existe ninguna diferencia delante de Dios. Y el último paso que van a dar, ya que han conseguido ser reconocidos como matrimonio, y déjame decirte, el segundo país que fue fundado sobre la palabra de Dios, que es Estados Unidos. El primero fue Israel, fundado por la ley de Dios, y el segundo que se estableció por los moralistas de Inglaterra que fueron a Estados Unidos, ha sido Estados Unidos. En ninguna constitución de ningún estado del mundo se le da nombre a la palabra de Dios, salvo en el estado americano. Y fue el único país democrático que establece en su
declaraciones de derechos la palabra de Dios. Y déjame decirte, cuando el última lámpara que hay sobre la tierra como nación pierde su luz, entonces el mundo ya no tiene dónde guiarse. Y Estados Unidos ha declarado en los 50 estados de su nación que ya el matrimonio de gays y homosexuales es lícito, y el siguiente paso será la adopción de niños. Y por último, no se quedarán ahí este movimiento, sino que pretenderán levantar leyes en contra de la palabra de Dios. Quiere decir que ningún hombre o mujer cristiano podrá decir que los homosexuales viven en pecado. Amén. Vamos a ver en la palabra de Dios por qué es pecado. Hemos visto en el versículo 22 cómo dice que es una abominación delante de Dios. Esa palabra abominación es toeva, que significa asquerosidad o repugnancia. Y vamos a leer el Levítico 20:13, que es lo que tenemos en nuestras pantallas. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esta palabra abominación es lo que significa delante de Dios. Una relación homosexual es una repugnancia o una asquerosidad. Siguiente versículo, Deuteronomio 23. No haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Siguiente versículo, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Siguiente versículo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. La ley es dada no para las personas que ya han conocido a Cristo, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo y justificados por Cristo, sino para todos aquellos que se rebelan en contra de Dios. Tú en tus 70, 80, 90 años de vida, si es que llegas, podrás vivir tu vida como tú quieras. Podrás decir que la ley de Dios es una mentira y que la palabra de Dios es para los torpes, ¿verdad? O para los que no se enteran, o para las personas que no tienen ninguna formación intelectual. Pero déjame decirte, esta palabra que hoy estamos predicando es la que te va a juzgar. Todo ojo lo verá, dice la palabra de Dios. Y toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Jesucristo es el Señor. Y quiero decirte en esta mañana que esos pecados son pecados delante de Dios. Esa palabra sodomita que encontramos en ese 1 de Timoteo 1, del 9 al 10, es arsenokoitea. Arsen significa hombre, coitea significa la cópula del macho con la hembra. Ahí tenemos la palabra de los hombres que tienen coitos con hombres. Y esto te lo digo para que cuando alguien te diga no, la homosexualidad no es pecado, tengas con qué defender la palabra de Dios. Porque como cristianos es nuestro deber el dirigirnos a las personas y decir, ¿verdad?, lo que está mal y lo que está bien, no según lo que nosotros entendemos, sino según lo que la palabra de Dios enseña a todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Siguiente versículo en Romanos 13, del 10 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Nos paramos ahí un segundo. El apóstol Pablo está hablando 2000 años hace de nuestra era aproximadamente, y está diciendo, hermanos, la noche, es decir, la oscuridad, está avanzada. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno toma las decisiones que quiere. Estamos en los momentos donde cada vez la noche es más profunda y más oscura para el ser humano. Cada vez nuestros jóvenes y nuestros niños van a tener menos
sitios o menos personas que puedan ser guías de sus vidas. Cada uno le dirá lo que quiera. Cada uno le enseñará lo que quiera. Nosotros enseñamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para proteger a esa infancia, para proteger a esos niños. Y déjame decirte, cuando la nación, cuando los hombres se levantan en su orgullo en contra de Dios, entonces Dios se levantará en contra de ellos. Tarde o temprano, en tu vida cosecharás lo que estás sembrando. Tarde o temprano, en tu familia cosecharás lo que estás sembrando si sigues perteneciendo y si sigues queriendo hacer lo que quieres en el tema moral. Sigue diciendo, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Si cualquier político quiere gobernar en cualquier país, no podrá decir que es pecado ni la fornicación, ni el adulterio, ni la homosexualidad. Nuestras carreras políticas están llevadas al fracaso como cristianos, porque nadie nos votará. Nadie votará a un partido, ¿verdad?, que en sus derechos lleve el derecho, por ejemplo, el no al aborto. ¿Por qué? Porque el mundo quiere seguir viviendo como le da la gana. El mundo no quiere que nadie le diga lo que está bien y lo que está mal. Nadie tiene por qué decirme, ¿verdad?, cómo debo de hacer las cosas. Pero déjame decirte, Dios puede, porque Dios es el creador. Amén. Dios puede, porque Dios es el Señor de todas las cosas. Dios puede, porque Dios es el autor y el consumador de la vida. Tú tienes vida por la gracia de Dios. Pero a su tiempo, cada uno de nosotros seremos juzgados según nuestras obras. Y déjame decirte, estamos hablando un periodo de tiempo de 70, 80, 90 años que cada uno podamos vivir en esta tierra frente a una eternidad lejos de Dios. El infierno existe. Amén. Amén. El infierno es una realidad. Y el infierno fue creado para todos los que se rebelaron contra Dios. Dice el siguiente versículo en Romanos 1, 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nos encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la reprobación de parte de Dios, de que esos actos inmorales no pueden tener cabida en el ser humano. No pueden tener cabida en la sociedad, porque la sociedad va a recibir la recompensa de sus obras. Ya estamos, ¿verdad?, entrando en esa etapa en que el ser humano está comenzando a recibir todo lo que ha sembrado. Durante muchos años se estuvo contaminando la atmósfera y muchos decían no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada porque el ser humano, una de las características del ser humano es que jamás mira al futuro. Nunca piensa en el futuro, por eso nadie ahorra. Cada uno va al día. Bueno, hoy tengo 20 euros, me los gasto, aunque mañana no sé lo que va a pasar. Somos como el cuento de la cigarra y de la hormiga, ¿se acuerdan? La hormiguita trabajando, porque sabía que venía el invierno. Y la cigarra bailando, creyendo que el invierno nunca va a venir. Y cuando llegó el invierno, la hormiga tenía comida y la cigarra se moría de hambre y se moría de frío porque no tenía dónde caerse muerta. Y así es el ser humano.
El ser humano dice, bueno, comamos, bebamos, hagamos lo que queramos, no va a pasar nada, podemos contaminar el planeta, podemos hacer lo que queramos, no va a pasar absolutamente nada. Y ahora los científicos levantan la voz y dicen, cuidado. Estos cambios climáticos, estas tormentas que vienen, todas estas cosas, son consecuencias de una contaminación de más de un siglo. ¿Qué crees que va a suceder con una sociedad que contamina su moral durante años y durante siglos? Que cosechará el cambio climático de la moralidad. Que veremos a nuestros hijos deshaciéndose delante de nuestros ojos. Que veremos a nuestros niños sin saber hacia dónde correr, porque no saben con qué padre están o con qué madre están, porque no tienen nada a lo que aferrarse. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No podremos heredar el reino de Dios. No erréis, no os confundáis. Dios ha establecido para el hombre que nazca, que viva y después que sea juzgado por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha dicho. Y esto es una palabra que no gusta. Y esto es una palabra que será de dolor para algunos, pero es la realidad de la palabra de Dios. Dios ha establecido vivir bajo la cobertura de su presencia y bajo la cobertura de su palabra. Y el hombre no puede romper esas cuerdas, el hombre no puede romper esos estatutos y pensar que nada va a suceder. Y pensar que vamos a ser todos felices. Y pensar que todo nos va a ir bien. Y pensar que todas las cosas van a suceder como nosotros esperábamos. Porque estamos siendo engañados, déjame decirte, por el mayor de los estafadores de la historia, que es Satanás. Satanás, que mueve toda la sociedad, mueve los medios de comunicación, mueve las artes, mueve la ciencia, mueve absolutamente todo, todo lo ha contaminado con su mentira. Está diciéndole al hombre, hombre, no pasa nada, hombre, puedes vivir como quieras, puedes establecer tu reino como tú quieras, sois dioses. La misma mentira que en Génesis capítulo 3. Que Dios ha dicho que tenéis que obedecerle. ¿Pero por qué os vais a sujetar a Dios? ¿No sabéis que sois dioses? ¿Qué hace un Dios? Establecer su reino, establecer sus normas, establecer su funcionamiento. Nadie le puede decir que no a un rey, porque él es el que gobierna. No los reyes democráticos que tenemos ahora, no, los de verdad. ¿Sí? Los que iban con la espada y con los caballos. Y que cualquiera que se oponía a lo que ellos decían, llamaban a quien tenían que llamar y le decapitaban o hacían lo que fuese con esa persona. Y Satanás le ha dicho al hombre, sois dioses. Y como dioses tenéis la capacidad de vivir como queráis. Tenéis la capacidad de establecer vuestras propias normas, de vuestras propias leyes, de vuestra propia moral. Absolutamente todos sois libres para hacer lo que queráis. Y la palabra de Dios te dice todo lo contrario. Estáis sujetos a dos reinos. O sujetos a Satanás o sujetos a Cristo. No es que podáis hacer lo que queráis. Es que o sois libres en Cristo o sois esclavos de vuestros propios pecados. Porque el pecado te lleva a la esclavitud de tu vida. El pecado te lleva al miedo. El pecado te lleva a la depresión. El pecado te lleva a la desesperación y al suicidio. Porque déjame decirte, vendrán tiempos en tu vida donde la fiesta se terminará, los amigos desaparecerán de tu lado y tú te quedarás a solas con tus pecados, a solas con tu moral, a solas con tu vida. Y entonces en esos momentos tendrás que determinar qué seguirás haciendo con tu vida. Dios te dice, estas cosas son pecados, no se pueden tocar. Da igual lo que la sociedad diga, da igual lo que los gobernantes digan, da igual las banderas que ondeen en los ayuntamientos o en todos los estamentos públicos de todo nuestro país. Durante toda esta semana su bandera ha sido establecida por todos los lugares. Según los movimientos sociales, no ha habido absolutamente ningún movimiento social, ni el de la mujer, ni el de la liberación de los esclavos, tan poderoso, tan fuerte, en tan poco tiempo, como el movimiento este. A la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque dice la palabra, la noche está avanzada y el tiempo es corto.
Y el mundo se está encontrando y se va a encontrar con el resultado de sus pecados. No serás feliz con tus pecados, déjame decírtelo. Podrás tener momentos de placer, es cierto. Podrás tener momentos de diversión, es cierto. Pero cada vez tu pozo será más y más y más profundo. Y llegará un día en que querrás salir y no podrás salir. Llegará un día, como le pasó a Faraón, que endureció tanto su corazón y tanto su corazón, que al final Dios endureció el corazón de Faraón. En Romanos hemos leído, el hombre sigue queriendo hacer y queriendo hacer y queriendo hacer hasta que Dios lo entrega a esas pasiones. ¿Sabes cuál es el peor castigo que Dios puede tener sobre tu vida? Que te ignore. Que te diga, ¿quieres hacer eso? Ahí te dejo, en tus manos queda. Porque quedarás fuera de la cobertura de Dios. Quedarás fuera de la presencia de Dios. La peor condena, el peor juicio que puede haber sobre la tierra y sobre los hombres es cuando Dios le diga al hombre, no me queréis, me llevo a los míos, ahí os quedáis con todos vuestros pecados. Y el tiempo viene en el que los locos como nosotros que estamos predicando la palabra de Dios seremos llevados de la tierra. Aleluya. Y aquí se quedará el mundo con su moral, con su ética y con su forma de hacer las cosas. Y entonces ya no habrá presencia de Dios. El Espíritu Santo será llevado de la tierra porque la iglesia ha sido llevada a la presencia de Dios. Y el hombre se encontrará a solas con su engañador. Y dice la palabra de Dios, buscaréis la muerte y no la hallaréis. Buscaréis y diréis a los montes, caed sobre nosotros y matadnos porque no podemos soportar este dolor. Y no ocurrirá. Porque Satanás le gusta el sufrimiento del ser humano. Primero te venderá las cosas como algo extraordinario, bonito. Qué bonita, ¿verdad? Es la bandera, tantos colorcitos. Qué bonito es, no pasa nada. Ahí estaba viendo la televisión y allí estaban los niños viendo la cabalgata y el otro como si fuese la cabalgata de Papá Noel o como si fuese la cabalgata de los Reyes Magos. ¿Cuánto tiempo crees que Dios va a soportar eso? ¿Cuánto tiempo crees que el hombre va a tener sobre la tierra provocando a Dios? ¿Cuánto tiempo crees que le queda al ser humano para levantarse en orgullo y decir, podemos establecer nuestras normas, nuestras leyes y nuestras formas sin que venga el juicio de Dios? No queda nada. No queda nada. Y cuando Dios deje al hombre y lo entregue a sus pasiones, ya no hay salida para esa persona. Una persona que ya es entregada a esas pasiones, ya es peor que los animales. Lo que no te dirán en los informativos es que el SIDA sigue matando a miles y a miles de seres humanos alrededor de la tierra. Lo que no te va a decir el telediario es que en cualquier supermercado de nuestros días podrás encontrar pañales para mayores porque no pueden tener continencia por culpa de su pecado. Eso no te lo van a contar en las noticias. Ni te van a sacar la foto de un moribundo que se está muriendo de sida en una cama. Te sacarán a los graciosos, a los guapos, a los fuertes, pero esa es la realidad del pecado del ser humano. La realidad del pecado del ser humano es que nos lleva a la destrucción. Es que nos lleva a la ruina social, a la ruina económica y a la ruina moral. Hace muchos años, en el 2007, di una predicación sobre la verdadera crisis. Y la crisis económica no es derivada de los mercados, es derivada de la inmoralidad del ser humano. Es así. Y mayor crisis económica seguirá viniendo sobre la tierra, porque Dios comienza a juzgar al hombre. Quiero leerles un versículo para que no nos creamos o no crean que les estoy predicando algo que es ajeno a mí. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. La iglesia no es ajena a la inmoralidad. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí somos ex. ¿Sabes lo que es un ex? Está de moda, ¿no? Yo soy la ex, yo soy el ex. ¿La iglesia de qué está formada? Dice Pablo, esto erais algunos de vosotros. Sí, amén. La iglesia, todos los que nos sentamos en estas sillitas, somos ex fornicarios, ex idólatras, ex adúlteros, ex afeminados, ex homosexuales, ex ladrones, ex avaros, ex borrachos, ex maldicientes, ex estafadores. Esa es la diferencia. Que un día decidimos pedirle perdón a Cristo. Que un día nos dimos cuenta que la forma en la que nosotros vivíamos era una forma totalmente desaprobada por Dios. Y que necesitábamos la gracia de Dios. Y que necesitábamos el perdón de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y vinimos a su reino. Y dice la palabra de Dios, entonces yo os santifiqué, yo os justifiqué y os hice hijos de Dios. Amén. Aleluya. La iglesia no es que seamos cosa, no sé, como tipos que aparecieron un día del cielo y se sentaron aquí. No. Todos tenemos un pasado. Sí, aleluya. Todos tenemos nuestros pecados y cada uno sabe cuál es el suyo. Pero la iglesia está formada de gente que robaba, de gente que mentía, de gente que fornicaba, de gente que engañaba, de gente que se emborrachaba. Y que un día dijeron, por este camino por el que voy, no voy a encontrar la salida. Y corrieron a Jesucristo y se abrazaron a aquella cruz gloriosa. Y decidieron ser lavados y transformados por el Cordero de Dios. Por eso no somos especiales. No somos en absoluto especiales delante de los hombres. Todos nosotros, si no llega a ser por la gracia de Dios, estábamos en las mismas circunstancias, preparados para el día de la ira. Pero un día nos encontramos con Cristo, como Pablo se encontró con el Señor. Íbamos con nuestros caballos, ¿verdad? Íbamos cada uno a hacer nuestras cosas. Y un día el Señor tocó nuestras vidas y nos dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Un día Jesús se encuentra con una mujer allí en un pozo sacando agua a una hora que no era la hora de sacar agua por la vergüenza que tenía. Y le dice, he tenido 7 maridos, o 8, ¿verdad? Y el Señor le dice, el que con el que estás ahora ni tan siquiera es tu marido. Y aquella mujer en esa hora encontró a Cristo. Amén. Encontró a Cristo. Y como decía el pastor al principio, nadie puede encontrar lo que no está buscando. Pero todos nos daremos de frente con Jesucristo. Y veremos las marcas de la cruz. Y veremos las marcas de la corona de espinos. Y veremos las marcas de su costado abierto. Y allí no podremos decir nada. No podremos decir es que tuve miedo, es que yo creía, es que yo pensaba. No. Unámonos a toda esta iglesia alrededor del mundo. Pasada de moda, claro que pasada de moda. Claro. ¿Cómo va a estar de moda la santidad? ¿Cómo va a estar de moda no robar? ¿Cómo va a estar de moda hacer las cosas bien? No. Estamos fuera de la moda del mundo. Estamos fuera de las formas de vivir, pero estamos bajo la palabra de Dios. Y Dios, que es fiel y que es verdadero, está con su iglesia. Una vez a uno predicándole que era pues homosexual, le dije, mira, no me grites, porque enseguida te gritan y tal, y insultan, y retrógrado, homófobo y no sé qué. Digo, no te preocupes, esta batalla la vais a ganar. A mí me van a cerrar la boca a los estados, porque no podré decir muchas cosas, pero déjame decirte, la guerra la va a perder el ser humano, porque el ser humano va a ser juzgado por la palabra de Dios. Creas o no creas.
entiendas o no entiendas. Ven y únete a la iglesia de Cristo. Esa iglesia que está esperando, ¿verdad?, la venida de su Señor. Y que hasta los Simpsons tienen un episodio del arrebatamiento de la iglesia. Pero quédense con esto, hermanos. No somos especiales. Somos personas, hemos hablado de la moral, ¿verdad? Somos personas que nos cuesta muchas veces mantenernos en la santidad de Dios. Porque el mundo es como un torrente tremendo. Y cuando algunos de nuestros jóvenes están solteros eso es un torrente. Encontré el otro día a un ser humano, de los pocos ya que existen sobre la tierra, que estábamos allí hablando y sale el tema de las mujeres, porque cuando hay empresarios, las mujeres, eso es como... yo no he conseguido un empresario que sea fiel a su mujer, no he conocido ni uno. Y ya estaban hablando de las mujeres y tú, Israel, no me conocía. Digo, yo casado 16 años hago este año y la única mujer que he conocido ha sido mi mujer. Dice, hombre, por fin un hombre que se viste por los pantalones. Digo, oye, pues algo tienes. La primera vez que me lo dicen. Porque todos los demás te dicen, tú eres bobo. Tú eres tonto, ¿verdad? ¿Pero qué va a ocurrir si eso no se va a enterar nadie? Si eso no va a pasar, ay Dios mío, volvamos a Dios, amén. Volvamos a la ley de Dios. Levítico sigue vigente. Levítico sigue gritando a esta sociedad, esta es la ley de Dios. Este es el consejo de Dios. Esto es lo que Dios dice. Seres humanos, sois esclavos de vuestros pecados. Venid a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, el que robaba, ya no robe. El que mentía, ya no mienta, sino que todos vengamos al conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Cuando tú hables de este tema con cualquier persona, tú tranquilo. Yo una vez le dije a uno, mira, tampoco vosotros sois especiales por ser gay. ¿Qué te crees, especial? El mismo pecado que un adúltero, que un fornicario, a mí me da igual. Si en el infierno va a haber de todo. En el infierno no se van a ir solamente los homosexuales. Al infierno se van a ir los mentirosos y los idólatras y los borrachos. Allí, y me dice, pues allí haremos la fiesta. Pues hagan la fiesta allí. Que les aproveche. ¿Sí? Aleluya. Qué confundido está el mundo. Nosotros como iglesia tenemos que ser luz y tenemos que ser sal y tenemos que predicar esta bendita palabra. Y el día que no nos dejen predicarla, pues seguimos predicándola. ¿Amén? Y si te echan a la cárcel, pues a la cárcel iremos y predicaremos el Evangelio como hacían los apóstoles. ¿Amén? Y si te llevan al patíbulo como los están llevando en los países de Oriente o en los países de otros lugares, pues que te lleven. ¿Amén? Había la historia de una familia, y con esto termino, en Corea del Norte. Y fueron a la casa, era una casa de unos cristianos, y los trajeron, era una mujer, su marido y 3 niños. Y dijeron, bueno, empiecen a cavar. Y empezaron a cavar y a cavar y a cavar. Y cuando ya tenía el tamaño idóneo según los tipos estos, dijeron, ahora métanse dentro y vamos a enterrarles vivos. Y los niños empezaron a llorar, claro, imagínate los niños llorando. Y los niños allí diciendo todo. Y cogió la madre en un momento de la presencia de Dios. Y los cogió y les digan, no lloren. Pronto estaremos al lado del Maestro. Pronto estaremos en la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es ganar. Para un cristiano la muerte no supone el final de sus días, sino el comienzo de sus días. Es el comienzo de la verdadera vida. Un lugar donde no hay miedo, donde no hay temor, donde no hay enfermedades y donde verás a tu Maestro cara a cara. Y aquella familia fue sepultada con vida, pero en victoria delante de Dios. Y muchos y muchas personas han pagado el precio de sus vidas por esta palabra. Así que nosotros no nos acobardemos delante de esta generación, sino que digamos las cosas claramente y sin miedo. Todos los que no hacen la voluntad de Dios están abocados a vivir una vida de fracaso en la tierra y en los próximos tiempos en el infierno. Y no hay más.
y no hay más. No hay purgatorio, no hay nada más. Solamente nos queda el infierno o el cielo. La decisión la tomamos cada uno de nosotros en este lugar. Cierra tus ojos en esta mañana.